Entonces, en esta clase lo que vamos a ver son tipos de hipersensibilidad. Para empezar, según la clasificación de Helicoombs, existen prácticamente 4. Tenemos el tipo 1, el tipo 2, el 3 y el 4, que veremos en las siguientes diapositivas. Ahora, vamos a hablar de la hipersensibilidad tipo 1. A este tipo de hipersensibilidad lo que le llamamos hipersensibilidad anafiláctica o atópica. Entonces vamos a ver qué es lo que sucede. En este escenario tiene mucho que ver una cosa que se llaman alergenos. Vamos a decir que tenemos acá una membrana, que puede ser un epitelio. Ojo, este epitelio pueden ser muchas cosas. Pueden ser desde la piel, puede ser mucosas, por ejemplo, tracto gastrointestinal, por ejemplo, tracto respiratorio, lo que sea. Pero digamos que llega una sustancia que es muy antigénica, por ejemplo, un alergeno. En este caso, este sería un alergeno, ¿sale? Entonces, normalmente existen células que viven en el tejido epitelial, o por ejemplo, en la piel. En la piel tenemos abundantemente unas células por acá que son los macrófagos, tenemos los macrófagos residentes, tenemos por acá otras células que son las células dendríticas, que normalmente viven ahí, pero también viven otro conjunto de células que son las que más me van a interesar ahorita, que son las células cebadas. Estos 3 conjuntos de células que viven normalmente ahí. Ahora, como estábamos comentando en los videos previos de inflamación crónica y así, digamos que el alergeno llega y se mete al interior de nosotros porque lo comiste o porque lo inhalaste o por lo que tú quieras, ¿no? Entonces, en este escenario lo que sucede es que, recuerda, tanto el macrófago como la célula dendrítica son células presentadoras de antígeno, que normalmente lo que hacen es presentar un antígeno para favorecer una cosa que es la inflamación crónica. Entonces, haz de cuenta que lo que hace el macrófago, igual agarra su molécula de histocompatibilidad tipo 2, la fagocita, y acá pone a nuestro alergeno, ¿sale? La idea que significa que entonces posteriormente tiene que viajar por el vaso sanguíneo hasta los ganglios linfáticos que están por acá. En el ganglio linfático viven los linfocitos T, CD4, ¿sale? Los linfocitos CD4 también se les van a llamar en este momento TH0. Se le llaman TH0 o naive o en español vírgenes, porque no son ni TH1 ni TH2. De hecho, yo quiero que lo pienses así, Carlos, que así como en medicina, si tú cuando terminas medicina puedes dedicarte a 2 ramas, a la quirúrgica o te puedes dedicar a la rama quirúrgica o a la rama clínica. ¿De qué depende? Depende de pues tus preferencias, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso del alergeno, se va a convertir la célula en un tipo de linfocito que se llama linfocito TH2, ¿sale? ¿Y de qué depende el TH1 y el TH2? Es el tipo de citocinas que libera. En este caso, lo que va a hacer nuestro linfocito TH2 va a ser liberar citocinas como, por ejemplo, la interleucina 4, la interleucina 5, la interleucina 6, la interleucina 10 y la interleucina 13. Cada una con una función particular. Por ejemplo, la interleucina 4 y la interleucina 13, la función más importante que tienen es aumentar la cantidad de expresión de inmunoglobulina E. Esto porque cambian el isotipo de la IgM a una IgE. Entonces, las dos encargadas de la producción de inmunoglobulina E en ciertos sentidos son la interleucina 4 y la interleucina 13. Pero otras proteínas, por ejemplo, como la interleucina 5 y la interleucina 6, son más importantes para reclutamiento de eosinófilos. Reclutan eosinófilos, ¿sale? Entonces, esos se encargan de reclutar eosinófilos. Y la interleucina 10 se encarga de suprimir la respuesta celular, por ejemplo, por TH1. Entonces, el TH2 lo que va a hacer favorecer una cosa que es la respuesta humoral. Respuesta humoral. Y se llama respuesta humoral, Carlos, porque lo que va a hacer es que se va a encargar de estimular con estas citocinas a nuestro linfocito B, haciendo que el linfocito B se convierta en una célula plasmática y que posteriormente empiece a producir una alta cantidad de IgE, ¿sale? Entonces, la IgE posteriormente va a regresar al sitio donde, para empezar, comenzó toda esta cascada de eventos,
que es en el tejido donde fue expuesto el alergeno por primera vez. Normalmente se planta en la membrana de las células cebadas. Entonces, toda esta cascada de eventos que te acabo de escribir, desde que el alergeno llega, date cuenta que el objetivo final es poner IgEs en las células cebadas. A esta ruta le llamamos sensibilización. A eso se le llama sensibilización. Date cuenta que si tienes un paciente que es alérgico no sé, a los pelos de un gato, la primera vez que entre en contacto con un gato no va a pasar nada, Carlos. Y no va a pasar nada porque solamente aumentamos la producción de IgE, pero por ser la primera vez que esto sucede, no hay reacción. Sin embargo, en un segundo evento donde llegue otro alergeno, lo que va a pasar es que se va a poner entre las dos IgEs y va a hacer una reacción que se llama entrecruzamiento. Esto va a provocar una cascada hacia abajo que va a provocar la desgranulación de los mastocitos y por consecuente la inflamación aguda. Ojo, esta reacción de hipersensibilidad sucede hasta la segunda exposición. Entonces, es lo que te está comentando acá. Aquí nos dice que un alergeno se puede poner entre dos fragmentos de inmunoglobulina E, que te recuerdo, eso tuvo que haberse sensibilizado la persona antes de que esto sucediera. Posteriormente sucede la desgranulación. Recordemos que en la desgranulación se liberan sustancias como bradicinina, como histamina, como prostaglandinas, que favorecen la respuesta o la inflamación inmediata o aguda. Entonces, aquí nos comenta nuestro libro de texto que las reacciones anafilácticas o atópicas básicamente son debidos a entrecruzamientos en la membrana de mastocitos sobre sus IgEs. Esto libera muchas aminas vasoactivas como la histamina y la idea es que rápidamente se desarrolla una respuesta, ¿no? Que es la inflamación, por ejemplo. En caso de la piel, de que alguien tenga dermatitis atópica, pues se pone rojo y te da comezón. Por ejemplo, en caso de que alguien sea alérgico a algo, a alguna comida, les da diarrea. Por ejemplo, alguien que es alérgico al pelo del gato, se le cierra en la vía aérea. O sea, la inflamación tiene muchas manifestaciones dependiendo del órgano que sea alérgico, ¿no? Y tenemos, por lo general, esto como tal fue la respuesta rápida o la reacción rápida. Sin embargo, existe una respuesta retardada. Delayed significa eso, retardada, que significa que, además de esto, las citocinas están llamando a más eosinófilos. Entonces, los eosinófilos también tienen muchas proteasas y muchas enzimas y factores que son citotóxicos para nuestro cuerpo. Entonces, date cuenta que primero tenemos las sustancias que liberó el mastocito o la célula cebada para la respuesta inmediata y tenemos al final las células como basófilos, como eosinófilos que están participando en la lesión activa en la respuesta retardada. Ahora, ¿cuáles son los ejemplos que tienen esta hipersensibilidad tipo 1? Prácticamente son todos aquellos que tengan que ver, por ejemplo, con respuestas atópicas. Vamos a comentar algunas. Aquí entra el asma. Aquí entra la urticaria. Aquí entra la dermatitis atópica. Aquí entra la rinitis alérgica. Por mencionarte unas cuantas, pero o sea, no son las únicas, es a lo que voy. Hay muchas, ¿sale? Aquí nos dice un resumen muy padre que nos dice que la hipersensibilidad tipo 1, 2 y la 3, como veremos más adelante, son las únicas respuestas que son mediadas por anticuerpo. Veremos que la 4 no lo es porque es mediada por respuesta celular, que es por CD4-TH1. Luego veremos eso. Hay una prueba que se llama, las pruebas que tenemos son distintas. Tenemos, por ejemplo, la prueba de piel, que son, por ejemplo, los parches para saber a qué eres alérgico o no. Tenemos el ELISA, que es ubicar inmunoglobulinas E específicas para un alergeno. O sea, hay muchas técnicas para favorecer esto, ¿no? Sin embargo, el diagnóstico de cada enfermedad, pues, es distinto. Por ejemplo, tú para hacer el diagnóstico de asma tienes que tener evidencia o sintomatología de asma y además una prueba confirmatoria con espirometría de que tiene un patrón obstructivo, ¿no? Además de antecedentes de atopia y demás. ¿Dudas con la hipersensibilidad tipo 1? ¿Todo cool? Bien. Bueno, nomás cuando me puedes volver a explicarlo de la fase retardada. Sí. O sea, pues es que no me quedó muy claro. Okay. Ahí te va. Entonces, lo que hace daño en la respuesta inmediata es la desgranulación y las sustancias que se liberan. Okay. Bradicinina, histamina.
en la respuesta retardada ya no son estas sustancias lo que genera la lesión, sino las células que se agregan que no estaban previamente. Aquí date cuenta que lo que pasa es que estas sustancias, las citocinas como la interleucina 5 o la interleucina 6, son quimiotácticos para eosinófilos y tienen muchas cosas tóxicas. O sea, date cuenta que tienen proteasas, tienen proteasas, pueden generar radicales libres, pueden generar mayor lesión. Entonces, la idea es que debido al depósito de células como eosinófilos y basófilos, es lo que está produciendo como tal la respuesta retardada, que es otro patrón de lesión que se agrega a esto, pero tarda. ¿Por qué tarda? Porque tienes que reclutar a otro grupo de células. Luego, Carlos, tenemos la hipersensibilidad tipo 2, ¿sale? Pasa exactamente lo mismo. Se producen las mismas citocinas, solamente que en menor medida, ¿sale? Entonces lo que pasa aquí es que ahora empezamos a producir, es lo mismo, hasta aquí pasa lo mismo, solamente que el tipo de hemoglobina que se produce ya no es IgE. Digamos que acá la otra proteína que se debería producir va a ser una hemoglobina que vamos a llamarle IgG. Entonces, date cuenta que es lo mismo. Ahora, lo que sucede en la respuesta de hipersensibilidad tipo 2 es que llega una sustancia, pero ojo, ahora ya no va a ser un alergeno, va a ser un antígeno, ahora sí, que viene, bueno, no, déjame refrasear esto. En la respuesta de hipersensibilidad tipo 2, lo que sucede ya no es un alergeno, sino que es accidentalmente, Carlos, un antígeno propio. Bueno, no. Bueno, otra vez. En este caso, la hipersensibilidad tipo 2 ya no se está reconociendo como tal un alergeno, sino que es un antígeno distinto a un alergeno. ¿Sale? Entonces, en este caso, nuestro alergeno va a ser cambiado o sustituido por un antígeno normal. En este caso tenemos ahora el antígeno, que es este de acá. El antígeno nuevamente va a ser reconocido por un macrófago, una célula dendrítica, que son células presentadoras de antígeno. Esta va a llegar hasta el ganglio linfático, donde tenemos un TH0 o naive, y se va a producir el linfocito TH2, ¿no? Este TH2 evoca por estas citocinas una respuesta humoral, solo que ahora la cantidad de citocinas que vamos a tener van a predisponer a que en vez de que tengamos una producción de IgE, lo que se produzca neto o el producto final sea una inmunoglobulina G. Entonces, la primera diferencia es que prácticamente todo se repite. ¿Cuáles son los únicos dos cambios que hicimos? Que ahora es un antígeno en vez de un alergeno y que ahora la inmunoglobulina producto es una IgG. Aquí ya no va a tener nada que ver las células cebadas, ¿sale? Okay. Entonces, la idea es que ahora esta IgG va a atacar algún antígeno específico. Por ejemplo, digamos que esta es una célula propia, ¿sale? Entonces, digamos que esto, por ejemplo, podría ser una célula de la tiroides o puede ser una célula del riñón, pero date cuenta que ahora lo que está pasando es que una inmunoglobulina propia de nosotros está atacando posiblemente a un antígeno que puede ser propio o puede ser exógeno. Ahorita hablaremos un poquito de esto. Pero date cuenta que estamos atacando algo propio. En realidad, Carlos, cuando estábamos hablando de reacciones de hipersensibilidad tipo 1, eran alérgicas en realidad. Todas las tipo 1 son alérgicas. Sin embargo, de la 2 en adelante, en realidad son enfermedades en cierto grado autoinmunitarias. Entonces, una diferencia bien importante. A partir de este punto, la 2, la 3 y la 4 ya van a involucrar enfermedades autoinmunes, ¿sale? Okay. Entonces, aquí lo que sucede es que digamos que aquí tenemos una célula anormal relativamente. Esta célula normal vamos a tener un antígeno propio que nosotros producimos para destruir lo que en este caso es nuestra hemoglobina G. Entonces aquí, de nuevo, acuérdate que la IgG es una opsonina, entonces, por ejemplo, van a llegar macrófagos a comérsela. También hay otra cosa que se llama citotoxicidad dependiente de anticuerpo, entonces los NKs pueden llegar a atacarla, pero bueno, a final de cuentas, date cuenta que a diferencia del otro, lo que estaba generando la lesión era la desgranulación, ¿no? Y además otras células. Aquí lo que está generando la lesión es un anticuerpo que tú mismo produjiste contra nosotros, ¿sale? ¿Hasta ahí todo bien? Sí. Entonces, Sí. fisiopatológicamente, ¿qué es lo que pasa en una hipersensibilidad tipo 2? Aquí tenemos un anticuerpo que, te repito, nosotros lo producimos, pero va a ser contra un antígeno de superficie muy específico. En este caso,
incrementamos la tasa de fagocitosis. ¿Por qué? Porque acuérdate, ya habíamos comentado previamente que la inmunoglobulina G es una opsonina. Significa que como tal puede ser reconocida por un macrófago o por un neutrófilo para aumentar su tasa de fagocitosis. Y también puede ser por linfocitos NK, su destrucción, esto por la toxicidad dependiente de anticuerpos, o sea que prácticamente agarra como tal la IgG que se pegó a lo que vamos a destruir y libera sustancias citotóxicas, y por eso es que se llama citotoxicidad, pero dependió del anticuerpo como tal para anclarse, ¿no? Esto obviamente genera inflamación y activan muchísimas cosas, pero ves un complemento, un fragmento FC, una inflamación mediada por el fragmento FC, etc, etc. Y además puede generar disfunción celular. Ahorita vamos a poner algunos escenarios. Entonces, de cierta manera, yo puedo resumirlo de la siguiente forma. Tienes un antígeno. El antígeno es reconocido por una célula presentadora de antígeno. La célula presentadora de antígeno lo presenta un linfocito TH0, que se diferencia en un TH2, el cual libera citocinas que son prácticamente las mismas de acá, solamente que la proporción es distinta, lo cual resulta en una activación de un linfocito B, el cual como objetivo neto final va a ser producir inmunoglobulina G, ¿verdad? IgG, Sí. el cual va a tener como objetivo atacar a alguna célula particular. Te recuerdo, esto como tal ya involucra en cierta parte reacciones de autoinmunidad. Entonces recuerda que esta lesión como tal o este ataque a la célula pues puede ser de dos maneras. Puede ser por fagocitosis, porque recuerda que es una opsonina, y puede ser por citotoxicidad dependiente de anticuerpo, ¿sale? Entonces, hay dos tipos tienes dos, destruir a la célula o puedes inhibir a la célula, ¿sale? Entonces, puedes destruir a la célula o puedes inhibir a la célula. O sea, no siempre que tengas anticuerpos vas a destruir a la célula. A veces puedes solamente bloquear, como lo es el caso de la miastenia gravis que vimos nosotros en fisiología hace tiempo. Pero, por ejemplo, algunos escenarios. Por decir, la primera es la enfermedad hemolítica autoinmune. El primer escenario es la anemia hemolítica autoinmune. En este caso, lo que pasa es que por una reacción autoinmunitaria, de nuevo puede ser por infecciones, puede ser por embarazos o lo que tú quieras, tú puedes destruir tus propios eritrocitos, ¿sale? Ok. Entonces, es una anemia hemolítica autoinmune. Hay otra también que es la causa más común de púrpura, que es púrpura trombocitopénica autoinmune, es decir, que tú tienes púrpura, o sea, son las manchas que se producen debido a que no tienes plaquetas porque caen abajo de los 150,000, y es autoinmune porque tú destruyes sus propias plaquetas. Y, por ejemplo, en ese escenario se producen anticuerpos contra el receptor de ADP, contra el GP2B3A, contra glucoproteínas propias de la plaqueta. O sea, date cuenta que entonces son anticuerpos que sí destruyen las plaquetas, como en el escenario de arriba. El otro son reacciones de transfusión, por ejemplo, que digamos que yo soy un paciente yo soy O positivo, o sea que tengo anticuerpos para destruir sangre A y tengo anticuerpos para destruir sangre B. Entonces, si alguien me pasa mi sangre, yo voy a provocar una hemólisis de esos eritrocitos que me pasaron por no ser compatibles conmigo, porque tengo anticuerpos contra eso. ¿Sale? Entonces, la enfermedad hemolítica al recién nacido es súper, súper clásica, que por ejemplo, tienes una madre que es RH negativa, se embaraza de un padre que es RH positivo y resulta que el niño es RH positivo. Entonces la mamá genera una reacción o produce anticuerpos contra el bebé, ¿sale? Pero en un primer embarazo, nuevamente, no pasa nada porque solamente es la sensibilización. Hasta un segundo embarazo, cuando tienes otro niño RH positivo, entonces lo destruyes y produces la enfermedad hemolítica recién nacido. Obviamente, ocupo un video casi nomás para hablar de esto, ¿no? Sí. ¿Hasta ahí todo bien? Entonces, Sí. ¿qué es lo que estamos destruyendo acá? Son anticuerpos contra el eritrocito. En este escenario de la púrpura son anticuerpos contra las glucoproteínas de las plaquetas. Aquí son reacciones contra otra vez los eritrocitos. La enfermedad hemolítica del recién nacido es una IgG, pero es contra un RH, ¿sale? Contra un RH, que es el síndrome Good-Pasteur. El síndrome Good-Pasteur es una enfermedad que se produce porque estás generando anticuerpos contra el colágeno tipo 4. El colágeno tipo 4, te recuerdo, Carlos, que se encuentra en la membrana basal.
Entonces, prácticamente lo que sucede aquí es que estamos viendo cualquier cosa que tenga una membrana basal muy gruesa, o sea, todas aquellas barreras de difusión. O sea que aquí entra el glomérulo, ¿sí? Y además entra el pulmón. O sea que no es raro que un paciente tenga falla renal y además tenga hemoptisis, que es el toser sangre, ¿no? En el síndrome de Good-Pasteur. Por ejemplo, la fiebre reumática. Ahí estamos atacando propiamente. Lo que pasa aquí en la fiebre reumática es que se genera una cosa que se llama mimetismo molecular, o sea que la fiebre reumática en realidad viene después de una faringoamigdalitis por una cepa patogénica que tenga la proteína M del Streptococcus pyogenes. Entonces, si no se erradicó la infección, pues haz de cuenta que debido a que la proteína M se parece mucho a algunas proteínas de las neuronas y del corazón, se causa la fiebre reumática. En este caso, lo que estamos afectando son células neuronales, pero también a las válvulas. De hecho, es común que como secuela de la fiebre reumática les tengan insuficiencia valvular mitral o estenosis mitral, por ejemplo. Pero puede ser prácticamente de cualquier válvula. Entonces vamos a poner que pueden afectar al corazón, anticuerpos IgGs contra el corazón o IgGs contra las neuronas. O la reacción de trasplante hiperagudo, por ejemplo, que en el mismo quirófano ya le habían tratado de poner un injerto nuevo y lo rechaza casi inmediatamente. Y, por ejemplo, tiene reacción de rechazo, pero en el quirófano, es en cuestión de segundos a minutos. Otro escenario posible es la miastenia gravis. Date cuenta que todos estos que hacíamos, destruíamos, ¿te acuerdas? Todos aquí destruimos. Sin embargo, los siguientes que vamos a ver no se encargan de destruir. Aquí lo que pasa es que tú tienes un anticuerpo que, por ejemplo, puede estimular. Aquí tienes un anticuerpo que puede estimular o tienes un anticuerpo que puede inhibir. Entonces, en el caso de la miastenia gravis, lo que sucede es que produces una inhibición del receptor nicotínico de acetilcolina. Entonces, lo que pasa es que tienen debilidad estos pacientes. Pero date cuenta, a diferencia de los otros de acá, no estamos destruyendo nada, no destruimos nada. Sin embargo, solamente lo bloqueamos. O en el caso de la enfermedad de Graves, que básicamente son estimuladores de los receptores de TSH. Entonces, es una causa de hipertiroidismo, ¿sale? Ok. Entonces, esas son otras posibilidades porque no siempre culminan o terminan en una destrucción. A veces podemos estimular o inhibir. Hay otras pruebas que son la reacción de Coombs o el test de Coombs directo, el test de Coombs indirecto que platicaré en otro video, pero a manera de resumen, un Coombs indirecto te dice, bueno, existen anticuerpos que están pegados a la superficie del eritrocito. Y el Coombs indirecto es, bueno, existen anticuerpos que aún no se han pegado a la superficie de un eritrocito. Por ejemplo, esto lo utilizamos por ejemplo, en una mamá que para saber si tiene posibilidad de generar una reacción hemolítica al recién nacido, por ejemplo. En el Coombs indirecto es una prueba que yo quiero evidenciar que hay anticuerpos que están pegados en la membrana de un eritrocito. Y en el otro, yo quiero buscar anticuerpos que están en plasma, que aún no se han pegado a nada, pero que existen, ¿sale? De nuevo, esto lo cubriremos más a detalle en otros videos. Ahora vamos a ver la hiperreacción de hipersensibilidad tipo 3, ¿sale? Entonces, a mí me gusta mucho pensar la reacción de hipersensibilidad tipo 3 como un accidente, ¿sale? Entonces, aquí pasa la misma secuencia. Tenemos un antígeno, lo reconoce una célula presentadora de antígeno, que puede ser un macrófago o una célula dendrítica, lo presenta un linfocito TH0, que se diferencia en TH2, que produce las mismas citocinas, que también culmina en producir una inmunoglobulina G. Hasta ahorita, ¿estás de acuerdo que es igual que en el otro? Sí. Entonces, ahora, la diferencia, Carlos, es el destino. ¿Qué es lo que pasa con esto? Por ejemplo, Carlos, si este anticuerpo atacaba directamente, entonces aquí tenemos nuestra IgG y hasta aquí se parece mucho a la hipersensibilidad tipo 2. ¿Estás de acuerdo? Es la misma, de hecho. Pero ahí te va, Carlos. Si este anticuerpo ataca directamente a nuestra célula, esto es una hipersensibilidad tipo 2. ¿Sale? Ok. Pero si ataca, por ejemplo, al antígeno, pero no es una célula, ¿sí? No es una célula, se producen unas cosas que se llaman, y aquí se pega el anticuerpo, y aquí se pega otro anticuerpo, y date cuenta que
empieza a destruirlo, pero es algo más pequeño. Entonces, la hipersensibilidad tipo 2 pasa cuando tú estás atacando una célula que es un poco más grande. La hipersensibilidad tipo 2 pasa, la hipersensibilidad tipo 3 sucede cuando estás atacando a algo que molecularmente es un poco más pequeño. Y por consecuente, Carlos, lo que pasa es que se forman estas estructuras que conocemos como inmunocomplejos. Son tan pequeños, Carlos, son tan pequeños que adivina dónde están estos inmunocomplejos. Dentro de nuestro vaso sanguíneo. Entonces, haz de cuenta que lo loco es esto. Empiezan a pasar por empiezan a pasar por todos los vasos del cuerpo. Entonces, de repente atacan al cerebro, de repente atacan al hígado, de repente atacan al riñón, de repente atacan o sea, a lo que voy. Aquí nos daba síntomas muy específicos. Por ejemplo, en la miastenia gravis atacábamos solamente a la placa neuromuscular. En la enfermedad de Graves atacábamos solamente a la tiroides, ¿sí? O sea, son síntomas muy particulares y muy específicos. Sin embargo, aquí, como son inmunocomplejos que están circulando, pues esperamos que las manifestaciones sean prácticamente en todo el cuerpo, ¿sale? Pero entonces, la diferencia aquí, te recuerdo que son anticuerpos contra una célula que es un poco más grande en tejidos localizados y que por consecuente te da manifestaciones específicas, mientras que el inmunocomplejo te afecta prácticamente a una estructura más pequeña que puede viajar a través de un vaso que por consecuente nos da síntomas más periféricos. Entonces, a diferencia del otro, aquí tenemos patológicamente inmunocomplejos que no teníamos en la anterior. Entonces, sin embargo, aquí también se activan inmunocomplejos que atraen neutrófilos y demás cosas. Luego tengo otro video de la clase tengo en otro video la clase de complemento. Y se puede asociar con manifestaciones, sobre todo, aquí está, sistémicas. No es sorpresa porque no. Si viaja a través de un vaso, claro que tiene sentido que esto pase, ¿sale? Sí. Entonces, y aquí te dice como manera de mnemotecnia que la hipersensibilidad tipo 3 tiene 3 cosas pegadas. Antígeno, anticuerpo y complemento, que son las 3 cosas que patogénicamente se encuentran implicadas, ¿sale? Sí. Entonces, en este caso, lo que sucede, tenemos enfermedades como, por ejemplo, el lupus eritematoso sistémico. El lupus eritematoso sistémico es que agarramos un antígeno que por lo general es un antígeno de ADN de doble cadena, ¿sale? Sí. Entonces, esto se reconoce, se hacen inmunocomplejos. Entonces, este empieza a circular y claro que tiene manifestaciones sistémicas. Date cuenta que un paciente con lupus puede tener desde manifestaciones psiquiátricas, eritema discoide, o sea, son muchísimas cosas, pues puede tener cardiopatías, derrames pleurales, o sea, son muchas manifestaciones que puede tener, no es localizado un sitio. Por ejemplo, la otra es la poliarteritis nodosa. Muchos, arteritis, inflamación de los vasos, nodosa, que hace fibrosis. Entonces, la poliarteritis nodosa es un problema vascular que afecta prácticamente a los vasos de la mayoría del cuerpo. Es parte de los tipos de vasculitis, es una enfermedad autoinmune que, por ejemplo, lo que afecta, por ejemplo, si te lesiona, por ejemplo, los vasos del tracto gastrointestinal, por ejemplo, la arteria, ramas de la arteria celíaca, pues puedes tener sangrado de tubo digestivo, por ejemplo. Pero, o sea, lo que voy es que depende del vaso la lesión. Por ejemplo, si te afecta las coronarias, te puede dar un infarto de miocardio, por ejemplo. ¿Sale? El otro escenario es una glomerulonefritis postestreptocócica. En este caso, pues tienes a tu estreptococo, que tú tuviste una faringoamigdalitis igual, digamos que no le eliminaste y por consecuente se hacen los inmunocomplejos y empiezan a tratar de destruir al estreptococo o al antígeno del estreptococo. Entonces van circulando por prácticamente todo el cuerpo y tienen manifestaciones en todos los sitios, pero bueno, principalmente afecta al glomérulo y produce una cosa que se llama glomerulonefritis, que es una de las causas más comunes de síndrome nefrótico, ¿sale? Y bueno, esas son las preguntas más comunes. Hay otras enfermedades que tenemos otros ejemplos de hipersensibilidad tipo 3, como lo puede ser la enfermedad del suero, o el serum sickness, o la reacción de Artus. Que date cuenta que en realidad tiene que ver, por ejemplo, ¿qué es esto? Entonces, tenemos, por ejemplo, tenemos la enfermedad del suero o la reacción de Artus, que son otros ejemplos de esto. Sin embargo, los más comúnmente preguntados son esos de acá. Pero hasta aquí, ¿todo bien? Sí. ¿Sí?
Y date cuenta que entonces a mí me gusta mucho pensar que estas enfermedades son accidentes, o sea, que no debería pasar, pero pues pasan, ¿no? Ahora, la hipersensibilidad tipo 4, Carlos, es la única que es distinta en esencia, porque aquí pasa lo mismo. Tenemos nuestro antígeno, tenemos nuestra célula presentadora de antígeno que estimula a un TH0, pero aquí cambia. Acá en vez de estimular a un TH0 para que se convierta en TH1, lo que se convierte es en un TH1. En todos los escenarios siempre era TH2, 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 porque acuérdate, los TH2 son más específicos para la respuesta humoral, o sea que el objetivo neto final va a ser la producción de antígenos que estimular a los linfocitos B, ¿verdad? Aquí no, aquí lo que sucede es que incrementamos la cantidad de TH1, que se especializan en esencia en respuesta celular. Entonces, lo que varía es el tipo de citocinas que producimos. Aquí la interleucina que produce son dos, la interleucina 2 y el interferón gamma. Y haz de cuenta que el interferón gamma y la interleucina 2, imagínate que son como superchochos estimuladores para varias cosas. La interleucina 2 estimula preferencialmente a los linfocitos T CD8, mientras que el interferón gamma estimula preferencialmente a los macrófagos y los activa. Los puede hacer en células epiteloides, histiocitos, pero bueno, haz de cuenta que, entonces, por ejemplo, un escenario. ¿Estás de acuerdo que para destruir al Mycobacterium tuberculosis tú necesitas muchos macrófagos? Entonces, para ese escenario, los TH1 son súper importantes y de hecho podemos medir el interferón gamma para valorar la respuesta del paciente contra ese micobacterio, ¿sale? Pero bueno, en este caso, lo que está pasando es que el CD8 y el macrófago están atacando a algo propio. Date cuenta que todo lo de arriba eran anticuerpos, anticuerpos, anticuerpos. Es la primera vez que comentamos que ya no son anticuerpos implicados, sino que directamente un macrófago o directamente un linfocito TCD8 está generando la destrucción. Entonces, prácticamente son dos mecanismos los que se encuentran implicados. Tenemos citotoxicidad directamente por CD8. De nuevo, esto se es estimulado preferencialmente por la interleucina 2 y tenemos la hipersensibilidad retardada que es principalmente por activar a los macrófagos, ¿sale? Pero este sería de nuevo por interferón gamma. Pero date cuenta que al final de cuentas lo que está produciendo toda esta cascada de eventos es un linfocito TH1, a diferencia de los otros escenarios donde lo que se aplicaba era un TH2, ¿sale? Algunas enfermedades que podemos mencionar es la diabetes mellitus tipo 1. O sea que lo que pasa es que en los pacientes jóvenes o la diabetes juvenil lo que sucede es que el páncreas, las células beta pancreáticas, se reconocen como erráticas y llegan los macrófagos, llegan los CD8 y destruyen inmediatamente las células beta pancreáticas causando la diabetes mellitus tipo 1, que es insulino dependiente, porque ahora ya no pueden producir insulina y tienen que inyectarles insulina siempre. Las otras dos enfermedades, ojo, Carlos, esta no es la misma que la diabetes mellitus tipo 2. Eso es realmente por deficiencia del receptor o de la cascada de señalización que veremos en otro video, ¿no? Otro escenario es la dermatitis por contacto, que por ejemplo es lo de la hiedra venenosa, que uno va caminando, de repente le raspa una hiedra y de repente empieza a inflamarse el área, ¿no? Eso es un ejemplo de dermatitis por contacto. Por ejemplo, alguna alergia a la hebilla de un pantalón o al níquel, lo que tú quieras, o sea, o a las chanclas, o sea, a lo que voy es que es muy específico de lo que sea que hayas tocado, pero es diferente a la urticaria, porque el otro solo te da comezón. Aquí te salen vesículas y pues es destrucción real, ¿sale? Y la otra es el graft versus host disease. Bueno, que es la otra enfermedad, no debía haberlo dicho en inglés, lo voy a decir en español. Lo que pasa es que si te pasa en un riñón que tiene macrófagos, pues haz de cuenta que el mismo riñón te va a atacar a ti y a tus propias células. Entonces, graft versus host disease significa que básicamente el tejido te está rechazando a ti como receptor en vez de que sea al revés. Y está bien ondeado, pero sí pasa. Entonces es una activación de linfocitos TH1 que destruyen nuestras propias células y demás. Otras pruebas que hacen esto es, por ejemplo, el PPD. El PPD es la prueba de tuberculina, que por ejemplo tú te ponen un parche, si te inyectan pues tuberculina, el PPD, que es una inyección subdérmica y pues ven qué tanto se inflama. Si se inflama mucho, significa que ya estuviste expuesto antes. Si se inflama menos de 5 milímetros, significa que es negativo, o sea que nunca estuviste expuesto a la tuberculosis. En México, todos salimos positivos. ¿Por qué? Pues porque ya tuvimos la vacuna de BCG, que es el bacilo de Calmette-Guerin para la tuberculosis. Otros escenarios donde esto pasa, pues
Aquí te ponen, ¿no? Que el cuarto tipo de hipersensibilidad implica linfocitos T, son reacciones por trasplante, es la prueba de tuberculina y es dermatitis por contacto. Y esta obviamente tarda mucho más que las otras. Y esos son los tipos de hipersensibilidad. ¿Dudas? No, ninguna. All right, man.